El 1 de septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi del dictador Adolfo Hitler invadió a su país vecino, Polonia. Tras haber firmado un pacto de no agresión con la Unión Soviética, el cual sería roto por los alemanes 2 años más tarde, las Fuerzas Armadas alemanas conquistaron Polonia fácilmente en 3 semanas. Por ello, para proteger la libertad y el sistema democrático de dicho país, las potencias democráticas europeas, Francia y Gran Bretaña, le declararon la guerra a Alemania ese mismo día, tras haber fracasado en sus intentos por detener la expansión y ocupación germana sobre las naciones democráticas de Austria y Checoslovaquia meses atrás. Después de la ocupación de Polonia cayeron Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Francia a mediados de 1940. Italia, gobernado por el dictador fascista Benito Mussolini, entra en la guerra declarando las hostilidades a Francia y Gran Bretaña, consolidándose de esta manera la alianza del eje tripartita de países totalitarios y ultranacionalistas, Alemania, Italia, Japón. Tras la caída de Francia y la dramática evacuación de las fuerzas expedicionarias británicas del puerto de Dunkerque en este país, Gran Bretaña se encontraba sola enfrentando a los alemanes e italianos. Inglaterra para ese momento era un imperio que abarcaba territorios desde el norte de África hasta el lejano oriente. En el norte de África y el Medio Oriente controlaba el estrecho de Gibraltar, Egipto, el Canal de Suez, la actual Palestina, Irak e Irán. En el lejano oriente controlaba a la India, Birmania, Singapur, Hong Kong, algunas islas del Pacífico Sur como Nueva Guinea y algunos territorios en China. Por ello, tenía el dominio del tráfico y del comercio de recursos naturales vitales como el petróleo, desde el Océano Índico y el Mar Rojo, a través del Canal de Suez hacia el Mar Mediterráneo y hacia el Océano Atlántico, y por ende a las Islas Británicas. En el centro y sur de África, tenía también muchas posesiones como Somalia, Sudán, Kenia y Sudáfrica. Es por ello que el control del mar Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar y el canal de Suez eran importantísimos para la existencia del Reino Unido. Los italianos lo comprendían muy bien, y en su ambición de hacer del Mediterráneo un nuevo Mare Nostrum, como lo hicieron sus ancestros del Imperio Romano, aprovecharon sus posesiones en África, es decir, Libia y Etiopía, para atacar a los ingleses y adueñarse de su imperio. Sin embargo, su entrada iniciada en el mes de julio de 1940 fracasó, por lo que Mussolini tuvo que acudir a pedir ayuda a su aliado Hitler. Este le envió un cuerpo militar denominado el Afrika Korps, o Cuerpo Africano, comandado por el teniente general Erwin Rommel, para solucionar el problema. Es de esta manera que comenzó una de las batallas más importantes, legendarias y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. A finales de 1940, la situación del Reino Unido era muy crítica. Francia se había rendido y era un títere de los alemanes.
Alemania se preparaba para invadir Gran Bretaña y había comenzado su campaña de bombardeo sobre la misma. La flota francesa del Mediterráneo podía caer en manos del Eje. Por esta razón, Churchill ordenó la ejecución de la Operación Catapult el 3 de julio de 1940. Por medio de esta, la flota inglesa dañó a la flota francesa de este mar. Mientras tanto, Mussolini, quien pensaba que la guerra acabaría rápido una vez que los alemanes invadiesen Inglaterra, quería apoderarse de las posesiones de la misma en el Mediterráneo, en especial del Canal de Suez y de los yacimientos petrolíferos en el Medio Oriente. El ejército italiano tenía armamento anticuado y obsoleto. Sus tropas no eran disciplinadas y la mayoría venía de las colonias. Por otro lado, la marina italiana era muy fuerte. Sin embargo, la flota inglesa comandada por el almirante Cunningham había obligado a los barcos italianos a retirarse de las costas de la isla de Malta. Ante la amenaza italiana, Churchill ordena al general Archibald Wavell llevar a Egipto desde Inglaterra ametralladoras, piezas de artillería y 154 tanques, 50 de los cuales eran los pesados Matilda. La primera acción realizada por Italia comenzó el 3 de agosto del 40 en contra de la Somalia británica, Sudán y Kenia. Bajo el comando del general nazi, los italianos tomaron la capital de la Somalia inglesa, la ciudad de Berbera, el 19 de agosto. Mussolini ordena al mariscal Graziani lanzar la ofensiva a Egipto. El 13 de septiembre los fascistas cruzan la frontera y los ingleses se retiran al este. La fortaleza de Marsa Matruh era el próximo objetivo de Mussolini. Allí se habían concentrado la mayor parte de las fuerzas inglesas al mando del general Richard O'Connor. Finalmente llegaron los refuerzos enviados por Churchill desde Inglaterra. El general Wavell decidió atacar a los italianos, ya que entre los refuerzos estaban los pesados tanques Matilda, con un blindaje de 75 milímetros, el cual no podía ser perforado por ningún arma italiana. La ofensiva inglesa se llamó Operación Compass y comenzó el 9 de diciembre. Para el 11, los ingleses habían recuperado las ciudades de Sidi Barrani y Solum. El 12 de diciembre, los tanques de la 7ª División Blindada cruzaron el desierto para cercar a los italianos en retirada. Este cerco se cerró el 14 en el puerto de Bardia, atrapando a 45.000 fascistas. El 18, O'Connor recibió refuerzos australianos. El 3 de enero de 1941 comenzó el ataque al puerto.
la ciudad cayó el 5. Con la caída de Bardia, los británicos se adueñaron de gran cantidad de material bélico, agua potable y combustible. La séptima división blindada avanzó hacia el puerto de Tobruk, rodeándolo y cercándolo, con 30.000 italianos adentro. El puerto fue tomado el 21 de enero. El 6 de febrero, O'Connor repitió la misma maniobra envolvente de Bardia en la localidad de Beda Fom, en donde los italianos, al mando del general Tellera, que huían hacia Trípoli, capital de la colonia de Libia, se encontraban. El día 9, O'Connor había capturado a más de 20.000 prisioneros. De esta manera, el ejército inglés de 30.000 soldados había atrapado a más de 135.000 italianos. O'Connor procedió a planear el ataque a Trípoli. Sin embargo, Italia había declarado la guerra a Grecia en octubre de 1940 y estaba siendo fácilmente derrotada por el ejército griego. Por tal motivo, los alemanes se aprestaban a invadir Grecia. Por ello, el 12 de febrero, Churchill ordenó a O'Connor ir a combatir allá. Esta acción fue desafortunada para los ingleses, ya que ese día llegaba a Trípoli el teniente general alemán Erwin Rommel. Para ese instante, los generales británicos Platt y Cunningham habían recuperado Somalia y Kenia, acabando con el imperio italiano en Etiopía. Un mes más tarde, Rommel completó sus fuerzas, con lo que comenzó la ofensiva en contra de las tropas británicas, ocasionándole su primera gran derrota en África.